Hagamos un breve resumen sobre el módulo 9 y para eso comencemos con el diagrama del receptor óptimo, tal como lo vimos en el módulo 8. Y en este diagrama definimos una señal x0 de t y x1 de t en rosado, una muestra tomada de esa señal en el instante t mayúscula, x0 check y x1 check, y un valor z0 check y z1 check en verde, que es básicamente el x0 y el x1 respectivamente, sumándole las constantes c0 y c1. Entonces, la decisión, el receptor, la toma en función de comparar z0 check con z1 check. Si z0 es mayor que z1, entonces el receptor declara que se transmitió un 0. Esta rama de aquí entrega más evidencia acerca de un 0 que esta rama, la evidencia que entrega acerca de un 1, y por eso es que el receptor declara un 0. Si es que z1 es mayor que z0, entonces ocurre lo contrario. Entonces esta rama tiene más evidencia de que fue transmitido un 1, y por lo tanto que esta rama la evidencia que tiene que fue transmitido un 0, y por lo tanto el receptor declara un 1. Ahora, en el módulo 8, a partir de esta señal x0, trabajamos bastante matemáticamente para encontrar que estos valores de z0 y de z1 pueden tomar estos cuatro valores que se muestran aquí en azul, concretamente z0 y z1 toman estos valores cuando se transmitió un 0, cuando en la entrada al receptor había un 0, y toman estos valores cuando en la entrada del receptor había un 1. Entonces, según si se transmitió un 1 o si se transmitió un 0, lo que va a tener el receptor en este bloque que compara el Z0 y con el Z1 va a ser ya sea esto para comparar uno con el otro o esto para comparar el uno con el otro. Ahora, en ausencia de ruido, W es 0, entonces todas estas integrales valen 0, todas estas integrales valen 0, y entonces, por supuesto que esta constante es mayor que esta constante, entonces en ausencia de ruido, si se transmite un 0, la rama del 0 siempre va a tener un valor mayor que la rama del 1, y lo mismo si se transmite un 1, en ausencia de ruido, la rama del 1 va a tener un valor mayor que la rama del 0, y por lo tanto el receptor no se equivoca. Lo que ocurre es que la presencia de ruido térmico genera este término de acá, esta integral, que es básicamente la integral sobre un proceso estocástico gaussiano, y como tal, todo esto siempre, cada una de estas integrales es una variable aleatoria, y es una variable aleatoria gaussiana en cada caso. Entonces, según el tamaño de esta variable aleatoria cuando se transmite un 0, o de estas variables aleatorias cuando se transmitió un 1, va a poder ocurrir que este valor más negativo por efecto de este ruido y por efecto de este ruido podría terminar siendo un valor mayor que este de aquí, eventualmente reducido por este ruido, y en tal caso la comparación genera una declaración, una decisión equivocada. Así que finalmente, para determinar la probabilidad de error que tiene un sistema de comunicaciones digitales, hay que situarse en la situación de que se haya transmitido un 0 y comparar estas dos y determinar la probabilidad de que esta resulte mayor que esta por efecto del ruido, o bien situarse, y también más bien, situarse en la situación que se haya transmitido un 1 y determinar cuál es la probabilidad de que esta resulte mayor que esta por efecto del ruido. Y eso es lo que se realiza en el módulo
9. Y el módulo básicamente identifica el evento de error como dos posibles eventos, la situación de error como dos posibles eventos, el evento de declarar un 1 cuando lo que fue transmitido es un 0, o bien declarar un 0 cuando lo que fue transmitido es un 1. Y aquí nuevamente tenemos las mismas ecuaciones para Z0 y Z1 cuando se transmitió un 0, y básicamente lo que significa es que si es que se transmite un 0, ¿cuál es la probabilidad de declarar 1? ¿Cuál es la probabilidad de que este valor de aquí resulte mayor que este valor de acá, pese a que se haya transmitido un 0? Entonces, el desarrollo de la probabilidad de error es justamente observar que el evento de declarar un 1, dado que se transmitió un 0, es el evento de que Z1 dado 0 es mayor que Z0 dado 0, y por lo tanto la probabilidad de error de este evento de error es la probabilidad de que ocurra eso. Equivalentemente lo podemos escribir como la probabilidad de que la variable Z1 sea mayor que Z0 dado que lo que se transmitió fue un 0. Y puesto en ecuaciones, se expresa de esta forma, simplemente se reemplaza Z0 y Z1, estos dos valores de acá, por lo que ya habíamos calculado. Y entonces estas constantes se suman o se restan, ¿no es cierto? Y estas variables aleatorias también se suman o se restan. Y de esa forma se obtiene una expresión para la probabilidad de declarar 1 dado 0, que es la probabilidad de que una cierta variable aleatoria, que la vamos a llamar z-check genérica, que tiene distribución normal. ¿Por qué? Porque es la integral sobre un proceso estocástico gaussiano. La probabilidad de que una variable aleatoria normal con alguna media y alguna varianza sea menor que un determinado umbral. Y esto, por supuesto, conociendo la media y la varianza, se traduce en una función ERF que permite determinar una probabilidad de una variable aleatoria gaussiana. Entonces, para ello lo que hace falta es nada más que determinar media y varianza. Y para eso la media es relativamente simple. La media en este caso es 0, es un ruido de media 0. Aquí ya está indicado que es una variable aleatoria normal de media 0. Y su varianza es seno 0 medios, lo cual resulta de un trabajo de análisis. Simplemente se formula la varianza de este z-check y se va trabajando, se va reemplazando hasta que se encuentra una expresión que permite reemplazar la función de autocorrelación del ruido blanco, y a partir de eso se aplica la propiedad del sedazo, y con ello se encuentra que la variable aleatoria, esta variable aleatoria normal por efecto del ruido, tiene varianza n0 medios en este caso. En otros casos tendrá otra varianza. Y con eso, finalmente, se puede formular la probabilidad de declarar 1 dado 0, identificando esta variable aleatoria normal con media 0 y varianza n0 medios, y calcular, ¿no es cierto?, cuál es la probabilidad que esté por debajo de este umbral de menos raíz de EBIT. Y finalmente con eso se llega a un medio F complemento de la razón de EBIT dividido por N0. Esta es la probabilidad de uno de los eventos, de declarar 1 dado 0, y después esencialmente el mismo cálculo hay que hacer para la probabilidad de declarar 0 dado 1. En nuestro caso, generalmente son iguales por motivos de simetría, cuando esta probabilidad y esta probabilidad ambas son iguales y valen un medio. Por lo tanto, la probabilidad de error de bit también en general resulta ser este mismo valor de acá,
Esto acá es un buen ejercicio de mostrarlo y con eso finalmente se obtiene la probabilidad de error de bit de NRZ binario, que es el ejemplo que hemos estado usando en forma corriente. Ahora, sobre esta expresión hay varias cosas que se pueden decir. Tal vez lo más importante es que la probabilidad de error de bit depende exclusivamente de la razón señal al ruido por bit, de cuánta energía se le entregó al bit, al símbolo que se transmitió, cuál es la potencia, la densidad espectral de potencia, el ruido, y no depende de la forma del pulso. En esta expresión de acá, en ninguna parte dice que el pulso, para lograr esta probabilidad de error, tiene que ser rectangular. Hay otros pulsos que también permiten encontrar exactamente esta misma probabilidad de error. Y si uno grafica esta expresión, va a encontrar de que en una razón señal al ruido igual a 0 en términos absolutos, la probabilidad de error es un medio y después va decayendo de acuerdo a lo que es la curva de acumulación de probabilidad gaussiana. Esta curva es relativamente poco práctica para visualizar porque a veces interesa observar varias décadas, 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 de probabilidad, un error en 1000, un error en 10.000, un error en 100.000 bits transmitidos, y por eso es que esta curva en general se presenta en decibeles, la razón señal al ruido por bit, y en escala logarítmica la razón, la probabilidad de error. Esta curva azul es exactamente la misma curva azul que esta de acá, de REF complemento, solo que en otra escala. Y con eso hemos cubierto en forma resumida los elementos principales de este módulo número 9. Básicamente la probabilidad de error depende de la probabilidad que las dos variables de decisión que ingresan en el dispositivo de decisión cambien, intercambien cuál de las dos es el máximo por efecto del ruido, y el análisis lleva a identificar de que esa probabilidad se puede calcular como la probabilidad que una variable aleatoria normal, gaussiana, esté por encima o por debajo de un cierto umbral, y finalmente eso conduce a una curva de probabilidad de error en términos de la razón señal al ruido por bit, que es una función de probabilidad, de acumulación de probabilidad gaussiana complementaria.